La lluvia torrencial azotaba el pequeño pueblo enclavado en las afueras de la ciudad, golpeando con furia los techos de lámina oxidados que apenas cubrían la humilde casa de Marisol. Dentro, la mujer de mediana edad estaba sentada en un rincón de la habitación, abrazando sus rodillas con fuerza. Su rostro, pálido y demacrado, reflejaba el insomnio de incontables noches. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, eran el testamento de un llanto silencioso que se había vuelto su compañero constante. Ella era Marisol, una madre soltera que llevaba años luchando una batalla perdida contra la miseria, una guerra que se intensificó desde que su esposo, Javier, falleció 3 años atrás. Sobre la sencilla mesa de madera frente a ella, yacía un trozo de papel que le oprimía el pecho cada vez que posaba su mirada en él. Era una notificación de deuda. Cifras enormes, crueles, estaban impresas en tinta negra, números que sabía imposibles de saldar, incluso si trabajara día y noche sin descanso. Aquella deuda era el fantasma de los gastos médicos de su esposo durante su larga y dolorosa enfermedad, una sombra que ahora se cernía sobre ella y sus hijas, creciendo con cada día que pasaba, alimentada por intereses desmedidos. Señora Marisol, una voz fría y cortante la arrancó de su ensimismamiento. Levantó la vista, encontrándose con una figura alta y delgada de pie en el umbral de la puerta. El hombre vestía un traje oscuro, impecablemente planchado, que contrastaba con la pobreza del entorno. Su rostro, surcado por arrugas profundas, era severo, y sus ojos, pequeños y penetrantes, parecían taladrar el alma de Marisol. Era don Ramiro, el acaudalado empresario, el usurero que se había convertido en su acreedor y en el dueño de sus pesadillas. Han pasado más de 2 meses, señora Marisol, dijo él, con un tono plano, casi monótono, pero cargado de una amenaza implícita. He sido paciente, pero mis negocios no pueden esperar una eternidad. Marisol bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse de nuevo en sus párpados. Don Ramiro, yo de verdad estoy haciendo todo lo que puedo. He buscado trabajo extra, lavo ropa ajena, limpio casas, pero el dinero simplemente no es suficiente. Don Ramiro la interrumpió, su voz manteniendo esa calma escalofriante que ocultaba una crueldad metódica. ¿Hacer todo lo que puede? Eso es lo que todos dicen. Pero las intenciones no pagan las deudas. El resultado es lo único que importa. Y hasta ahora, el resultado es un rotundo fracaso. O paga, hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose, o hay otra manera. El silencio se instaló en la habitación, pesado y denso, solo roto por el repiqueteo incesante de la lluvia. Usted tiene 2 hijas muy hermosas, ¿no es así? Lucía y Sofía. Si ellas estuvieran dispuestas a casarse conmigo, podríamos considerar esta deuda saldada. Las palabras de don Ramiro cayeron como cuchillas de hielo, clavándose directamente en el corazón de Marisol. Lo miró con los ojos desorbitados, vidriosos, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué está diciendo? ¿Quiere que mis hijas? No, no puede hablar en serio. Una sonrisa casi imperceptible, fina y cruel, se dibujó en los labios agrietados de don Ramiro. Soy un hombre viejo, viudo y solitario. Necesito compañía, alguien que cuide de mí en mis últimos años. Y sus hijas necesitan un futuro. Conmigo, no les faltará nada. Tendrán una vida de lujos que usted jamás podría darles. Piénselo, señora. Es una solución beneficiosa para todos. ¿No le parece? Marisol temblaba, un frío helado recorriéndole la espalda a pesar del calor húmedo del ambiente. Su mente era un caos. ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? ¿Sacrificar la felicidad, la libertad y el honor de sus propias hijas para pagar una deuda? Pero mientras el rostro impasible de don Ramiro la observaba, la cruda realidad la golpeó con la fuerza de un mazo. No tenía otra opción. Estaban atrapadas. Con una voz quebrada, un susurro que apenas logró salir de su garganta, solo pudo asentir lentamente, rindiéndose a un destino que se sentía más cruel que la propia muerte. Después de que don Ramiro se marchara, dejando tras de sí el olor a tabaco caro y a desesperación, Marisol se quedó inmóvil durante un largo rato. Sabía que la decisión que había tomado destrozaría a sus hijas,
pero en medio de su angustia, la única plegaria que pudo elevar fue que Dios, de alguna manera, las perdonara y las protegiera de la oscuridad que se cernía sobre ellas. Esa noche, cuando les comunicó la noticia, la reacción fue exactamente como la había temido. Lucía, la mayor, que estudiaba medicina con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie de un salto, con el rostro encendido de ira y de incredulidad. «No. Me niego», gritó, su voz temblando de rabia. «¿Cómo puedes pedirnos algo así, mamá? ¿Casarnos con ese viejo horrible? ¿Solo para pagar una deuda? ¿Tienes idea de lo que siento? Estoy en la universidad, mamá. Quiero ser doctora. He trabajado como una mula durante años para llegar hasta aquí». Sofía, la menor, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro, frágil como el cristal. Yo tampoco quiero, mamá. Todavía quiero pintar. Sueño con ir a la escuela de arte en Oaxaca. Tomó una larga y temblorosa bocanada de aire. Pero tampoco sé qué más podemos hacer. Marisol se acercó y tomó las manos de sus dos hijas, tratando de calmar el temblor que recorría sus propios dedos. Lo sé, mis niñas. Sé que les estoy pidiendo lo imposible. Pero no tenemos otra salida. Él nos quitará la casa, nos dejará en la calle. ¿Qué será de nosotras entonces? ¿Y este es el precio?, replicó Lucía, con el sarcasmo goteando de cada palabra. ¿El precio de nuestra libertad? ¿El precio de nuestros sueños? Las tres se quedaron en silencio. La atmósfera en la pequeña sala se volvió insoportablemente pesada, cargada de lágrimas contenidas y de una desesperanza que parecía asfixiarlas. Sabían que no había una salida fácil de aquel laberinto de miseria y deudas. Días después de aquella conversación fatídica, Lucía estaba sentada en su pequeño escritorio, mirando fijamente un libro de anatomía sin leer una sola palabra. Su mente era un torbellino de pensamientos confusos y amargos. Había luchado con uñas y dientes para llegar a donde estaba. Noches enteras estudiando a la luz de una vela, turnos dobles como mesera en una pequeña fonda para pagar sus libros y su transporte. Cada peso que ganaba lo guardaba con celo, soñando con el día en que pudiera colgar su título en la pared y sacar a su familia de la pobreza. Y ahora, todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios, parecían reducirse a cenizas. Su futuro ya no le pertenecía. Le pertenecía a don Ramiro, un hombre viejo y frío cuyo rostro la perseguía en sus pesadillas. El sueño de ser doctora, que antes se sentía tan real y tangible, ahora se desvanecía como un espejismo en el desierto. En otro rincón de la casa, Sofía estaba sentada en el suelo, con un pequeño lienzo en su regazo. Su pincel se movía con lentitud, arrastrando colores sombríos sobre la tela blanca. Sus pinturas, que antes rebosaban de vida y de los colores vibrantes de los mercados mexicanos, ahora eran abstracciones oscuras y melancólicas, un reflejo fiel de su alma rota. Mamá se enojaría si viera esto, murmuró Sofía para sí misma, contemplando su obra con la mirada vacía. Sabía que su madre nunca había apoyado realmente su talento artístico. Para Marisol, pintar era un pasatiempo inútil, algo que no podía ayudar a la familia a salir de la pobreza. Pero para Sofía, era la única forma de expresar lo que sentía, de dar voz a las emociones que no podía poner en palabras. Y ahora, ni siquiera sus pinceles y sus óleos podían salvarla de la amarga realidad. Sabía que si se casaba con don Ramiro, su sueño de convertirse en una artista profesional se extinguiría para siempre. No más galerías de arte en San Miguel de Allende, no más exposiciones en la Ciudad de México. Solo un vacío desolador esperándola. Unos días más tarde, don Ramiro visitó la casa de nuevo. Esta vez, trajo regalos. Para Sofía, una caja de madera de cedro que contenía un juego completo de pinceles de pelo de Marta y tubos de pintura al óleo importada. Esto es para ti, dijo don Ramiro, entregándole la caja a Sofía con esa sonrisa suya, tan fina que parecía una cicatriz. Escuché que te gusta pintar. Estos materiales son mucho mejores que los que usas normalmente. Sofía solo pudo mirar la caja, sin decir una palabra. A su lado,
Lucía siseó en voz baja. ¿Por qué se molesta en traernos regalos? ¿Es parte de su plan para hacernos sentir culpables y en deuda? Don Ramiro no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El día de la boda llegó demasiado pronto. No fue una ceremonia, sino un trámite frío y burocrático en la notaría del pueblo. No hubo invitados, ni flores, ni vestido blanco. Solo ellas tres, Marisol, Lucía y Sofía, y don Ramiro, de pie ante un notario de rostro aburrido. Debemos comer esto antes de irnos, murmuró Marisol esa mañana, poniendo un plato con frijoles y tortillas en la mesa. Lucía apartó el plato con un gesto brusco. ¿Por qué no pudiste encontrar otra manera, mamá? Cualquier otra manera. Ya lo he intentado todo, hija. No hay otro camino, respondió Marisol, con la voz rota. Deberíamos estar agradecidas. Don Ramiro nos está ayudando. Agradecidas. Estalló Lucía, su voz llena de una furia contenida. Esto no es ayuda, mamá. Esto es una sentencia. Es una cárcel. Antes de que Marisol pudiera responder, el sonido de un motor de auto se escuchó afuera. Don Ramiro había llegado, vestido con su habitual traje oscuro. Su rostro permanecía impasible, pero había un extraño brillo en sus ojos, algo indescifrable y perturbador. Entró sin decir mucho, solo hizo un gesto para que todo comenzara de inmediato. La ceremonia fue rápida y desalmada. El notario leyó unas cláusulas con voz monótona, y don Ramiro firmó los papeles con una pluma de oro. Luego se volvió hacia Marisol. Su deuda está saldada, dijo, antes de girarse hacia las hermanas. Ahora son mis esposas. Ese mismo día, sus vidas se separaron. Lucía fue llevada a una enorme y ostentosa mansión en las afueras de Pachuca, una construcción de piedra y cristal que se sentía tan fría y solitaria como una tumba. Mientras tanto, Sofía fue enviada a una villa aislada en las laderas boscosas de Mineral del Chico, un lugar hermoso pero remoto donde viviría sola, atendida por un par de sirvientes. Quiero que te concentres en tus estudios, le dijo don Ramiro a Lucía la primera vez que llegaron a la mansión. Ya te he inscrito en la mejor universidad del estado. Puedes continuar con tu carrera de medicina. Lucía lo miró con los ojos llenos de rabia. ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto? ¿Es otra parte de su juego para manipularnos, para que sintamos que le debemos algo? Don Ramiro simplemente la observó, su rostro una máscara inescrutable. En la villa de la montaña, Sofía al principio se sentía perdida y desolada. Pero poco a poco, comenzó a encontrar un refugio en la pintura. Sus lienzos se convirtieron en su diario, en su confidente. Sus obras se volvieron más expresivas, más complejas, aunque todavía estaban impregnadas de una profunda tristeza. Una noche, incapaz de dormir, Lucía deambulaba por la silenciosa mansión, buscando respuestas a las miles de preguntas que la atormentaban. Al pasar por el estudio de don Ramiro, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. La curiosidad, más fuerte que el miedo, la impulsó a entrar. Dentro, encontró estanterías repletas de documentos y álbumes de fotos antiguas. Una fotografía en particular capturó su atención, una joven con una sonrisa radiante, cuyo rostro era un eco casi perfecto del de su hermana Sofía. En el reverso de la foto, escrito con una caligrafía elegante, estaba el nombre, Renata. Lucía también encontró carpetas con títulos extraños como Proyecto de Regeneración Familiar y varias cartas escritas a mano por don Ramiro. En una de ellas, leyó una frase que le heló la sangre: si yo fracaso, la misión debe ser continuada por la nueva sangre. Ellas son la única esperanza que nos queda. ¿Qué significa todo esto?, se preguntó Lucía, sintiendo un escalofrío. ¿Quién era Renata? ¿Y por qué don Ramiro estaba tan obsesionado con la regeneración de una familia? Los días se convirtieron en semanas. Lucía notó que la salud de don Ramiro se deterioraba rápidamente. A menudo lo encontraba tosiendo violentamente, tratando de ocultar un pañuelo manchado de sangre. A pesar de su resentimiento, una extraña preocupación comenzó a nacer en ella. ¿Por qué está enfermo?
Le preguntó un día, su tono más brusco de lo que pretendía. Don Ramiro se sobresaltó, pero recuperó la compostura. No es nada que deba preocuparte. Lo importante es que tú y tu hermana cumplan con su parte del trato. Lucía sabía que había un secreto mucho más grande enterrado en el pasado de don Ramiro, y estaba decidida a desenterrarlo. Aquella noche, mientras la lluvia volvía a azotar los ventanales de la mansión, Lucía se encerró en su habitación con los documentos que había tomado del estudio. Entre ellos, encontró un diario antiguo, encuadernado en cuero. La primera página llevaba una dedicatoria, para Renata, mi adorada hija. Perdóname por no haber podido protegerte. Nuestra familia lo ha perdido todo, pero tengo la esperanza de que nuestra sangre perdurará a través de la siguiente generación. Muy lejos de aquí, sé que encontrarás a tus sobrinas. O quizás ellas te encuentren a ti. Ellas son nuestra esperanza. La carta estaba firmada por un hombre cuyo nombre no reconoció, pero la fecha era de décadas atrás. Sin embargo, en otros documentos, el nombre de Renata aparecía una y otra vez, vinculado a don Ramiro. También encontró fotos de Renata junto a un joven que era la viva imagen de su difunto padre, Javier. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen tan increíble como aterradora. Don Ramiro era el mejor amigo de su padre, y Renata era la hermana de su padre, su tía, desaparecida durante años. A la mañana siguiente, Lucía decidió confrontar a don Ramiro. Llevó consigo todos los documentos. Lo encontró en su estudio, desplomado en un gran sillón de cuero, su rostro pálido y su cuerpo visiblemente más frágil. Tiene que explicarme esto, dijo Lucía con firmeza, dejando los papeles sobre el escritorio. ¿Quién es Renata y qué tiene que ver con nuestra familia? Don Ramiro la miró durante un largo rato. Sus ojos, antes tan duros, ahora estaban nublados por la emoción. Después de un largo silencio, suspiró profundamente. Sabía que este día llegaría. Sabía que tú, con tu inteligencia, lo descubrirías. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Javier era más que mi amigo, era mi hermano. Y yo le prometí que protegería a su familia si algo le sucedía. Continuó, su voz cada vez más débil. Pero el destino fue cruel. Años antes, su hermana pequeña, Renata, desapareció. Fue secuestrada por rivales que querían destruir nuestro legado familiar. La buscamos durante décadas, sin éxito. Tu padre murió con el corazón roto, sin haberla encontrado nunca. Lucía lo escuchaba, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos obligó a casarnos con usted? ¿Qué tiene que ver todo esto? Don Ramiro bajó la mirada, su voz apenas un murmullo. Estoy enfermo, Lucía. Cáncer terminal. Los doctores me dan unos pocos meses de vida. No tengo herederos. Todo esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba la mansión, las tierras, el dinero, todo esto pertenece a tu familia. Es su herencia. Solo quería asegurarme de que tú y Sofía la recuperaran. Lucía estaba atónita. ¿Así que la deuda era una farsa? Sí, respondió don Ramiro. Inventé esa historia para que tu madre aceptara la ayuda sin sentir que era caridad. Sé lo orgullosa que es. No podía simplemente entregarles todo sin una razón que ella pudiera aceptar. Tras esa conversación, Lucía pidió permiso para visitar a Sofía en la villa. Cuando llegó, encontró a su hermana en un estudio de arte inundado de luz, rodeada de lienzos. Las pinturas de Sofía se habían transformado. Ahora estaban llenas de color y de una emoción vibrante, aunque su mirada seguía siendo melancólica. Sofía, dijo Lucía en voz baja. Tengo algo que contarte. Le entregó las cartas y los documentos. Sofía los leyó con los ojos empañados en lágrimas. ¿Así que tú y yo somos parte de esta gran familia? Preguntó suavemente. Lucía asintió. Y don Ramiro solo quería asegurarse de que recuperáramos lo que es nuestro. No es un hombre malvado, Sofía. Solo es un hombre que se está muriendo.
Sofía rompió a llorar en silencio, finalmente comprendiendo la complejidad de todo lo que habían vivido. Las dos hermanas regresaron juntas a la mansión. Encontraron a don Ramiro en su lecho, su respiración cada vez más superficial. Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios al verlas. «Ya lo saben todo, ¿verdad?», dijo débilmente. Lucía y Sofía asintieron, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias, señor», dijo Lucía. «Cuidaremos de este legado. Y continuaremos los sueños de nuestra familia». Don Ramiro cerró los ojos, su rostro finalmente en paz. «Eso es todo lo que esperaba», susurró. «No dejen que el pasado las defina. Úsenlo para construir un futuro mejor». Tras la muerte de don Ramiro, un nuevo capítulo comenzó en la vida de las hermanas. Lucía regresó a la universidad, esta vez con una beca completa financiada por el Fondo del Patrimonio Familiar. Decidió especializarse en medicina social, con el objetivo de ayudar a las comunidades marginadas que a menudo carecían de acceso a la atención médica. Cada día trabajaba incansablemente en una clínica gratuita que fundó con algunos compañeros. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», le preguntó uno de sus colegas un día. «Es un trabajo difícil y podrías estar en un gran hospital, ganando una fortuna». Lucía sonrió. «Mi padre murió porque no tuvimos suficiente dinero para un buen tratamiento. Quiero asegurarme de que nadie más en mi comunidad pase por eso. Esto es más importante que cualquier fortuna». Sofía, por su parte, encontró su verdadera vocación en el arte. Abrió una pequeña galería en el centro histórico, exhibiendo no solo sus propias obras sino también las de otros artistas emergentes y anónimos de la región. Sus pinturas, ahora llenas de colores brillantes y emociones profundas, contaban historias de lucha, esperanza y resiliencia. Un día, una de sus obras, titulada Legado, se hizo viral. El cuadro representaba a dos niñas de pie en medio de las ruinas de una casa, mientras un rayo de sol se abría paso entre nubes oscuras. «Quiero que la gente sepa que, aunque la vida a veces nos derribe, siempre hay luz, siempre hay esperanza», explicó en una entrevista. Juntas, las hermanas transformaron la Villa de la Montaña en un retiro para artistas y escritores, un santuario creativo al que llamaron Luz de Renata, en honor a la tía que nunca conocieron y a todos aquellos que habían perdido la esperanza. Marisol, quien inicialmente se sentía consumida por la culpa, encontró un nuevo propósito. Fundó una organización llamada Esperanza Nueva, dedicada a ayudar a mujeres atrapadas en deudas con usureros y en ciclos de pobreza. Colaboraba con comunidades locales para ofrecer capacitación, educación y apoyo psicológico. «Ninguna madre debería tener que sacrificar a sus hijos», decía en los seminarios que organizaba. «Debemos luchar juntas para romper las cadenas que nos oprimen». A menudo visitaba la tumba de don Ramiro, dejando flores frescas y susurrando en voz baja: «Gracias por salvarnos, don Ramiro. Que encuentre la paz que tanto buscó». Años más tarde, Lucía se había convertido en la directora de una red de clínicas gratuitas en todo el estado. Sofía era una artista de renombre internacional, con exposiciones en París y Nueva York. Marisol, aunque ya mayor, seguía al frente de su fundación, inspirando a cientos de mujeres. Un atardecer, Lucía y Sofía estaban sentadas juntas en el jardín de la gran mansión, que ahora habían convertido en un centro cultural y educativo. El sol poniente teñía el cielo de tonos dorados y púrpuras, y una brisa suave traía el aroma de las bugambilias. «¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?», preguntó Sofía, con una sonrisa serena. Lucía negó con la cabeza. «No. Pero me alegra que hayamos podido transformar nuestro sufrimiento en algo significativo». Se miraron y rieron suavemente. En sus manos sostenían la última carta de don Ramiro, una que leían a menudo: «La verdadera victoria no es vengarse del mal que nos han hecho, sino responder a él con una bondad inesperada». Y eso era exactamente lo que habían hecho. Habían transformado una tragedia en un renacimiento, el sufrimiento en propósito, y una deuda